nuestras jornadas. Y hoy, para no variar, vamos a cerrar con broche de oro otra vez. Estamos en confianza, estamos en casa. Voy a presentar al doctor Paz, ya ustedes ya lo conocen. No quiso que dijéramos una semblanza de él, de hecho no me la quiso dar y le rogué desde la tarde. Desde hace 5 minutos le rogué. No. Pero ustedes ya lo conocen, es un excelente médico, un fabuloso compañero, un muy buen amigo y con excelentes dotes de presentador. Y hoy vamos a tener la enfermedad, sí tiene quien le escriba. Recibámoslo con un fuertísimo aplauso al doctor Paz. Muchas gracias, Susan. Quiero empezar agradeciendo el tema de las jornadas. Me han gustado mucho, han sido muy bonitas las pláticas. Y me he sentido muy a gusto de subir al auditorio todos los días. Pero fue un error porque me sentí muy comprometido a decir cosas interesantes, porque el doctor Morales dijo muchas cosas muy interesantes. Se lo voy a tener que matar, no creo. Pero bueno, y como yo no canto, ni bailo, ni escribo, ni nada, yo nomás así como que soy bien metiche, entonces, pues que dije yo, bueno, aplicado a las artes y a las cosas estas, no, avanza, mira. Ya. Entonces, en un lugar de La Roncha, ¿no? De cuyo nombre me acuerdo todos los días, hasta los domingos, ¿eh? Y me acordé por Cervantes, porque de hecho todo empezó una vez que estaba leyendo un blog de un tipo español, que él decía que Cervantes tenía dotes de médico, escribía muchas cosas relacionadas con la salud. A pesar de no ser médico, era una persona que escribía muchas cosas de salud. Entonces lo consideraban como un escritor médico. Entonces me puse a revisar un poquito más acerca de esta situación de Cervantes y me di cuenta que hay artículos que hablan de médicos escritores y de escritores médicos, que no es lo mismo, pero es parecido. Entonces este señor se puso a investigar, ¿no?, gente que se dedica a la escritura y a las artes, pero que su formación fue de médico, que no ejerza, y gente que se dedica a la salud, pero que le da por escribir en sus ratos libres, como el doctor Tena. Entonces él se puso a ver este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, Claudio Bernard, el famoso aquel que escribió la homeostasis, escribió una ópera, ¿no?, con 5 movimientos, que nadie conoce, pero la tiene documentada y existe, ¿no? Va a ser muy buena. Santiago Ramón y Cajal, digo, tenía que hablar de patólogos, pues soy patólogo. No, toda una leyenda, toda una historia en esto de la patología neurológica que describió la tinción y los gránulos en las células neuronales. Santiago Ramón y Cajal también escribía y tenía gusto por escribir. De hecho, tiene muchas publicaciones no médicas relacionadas con las artes. Y eso complementaba su carrera de médico. Francisco González Cruzí, un patólogo pediatra mexicano, radicado en Chicago. De hecho, él se le considera el padre de todos los tumores neuroblásticos, de esas pipeñas rodelas azules, y clasificó todos esos tumores en la infancia, neuroblastomas y todos los tumores inmaduros de la infancia. Y es una persona que aún vive y me tocó escuchar un par de veces y tiene una cantidad de libros bárbara, ¿no? Aparte de que es editorialista y escribe para Letras Libres cuando toca temas relacionados con la salud. Una persona bastante interesante por conocer, ¿no? Gregorio Marañón, digo, pues es también una persona de mucha trascendencia, que bueno, iba a poner fotos de sus libros, pero son muchos fotos, iba a perder mucho tiempo tomando imágenes de todos sus libros. Pero miren todo lo que escribió Gregorio Marañón, aparte de dedicarse al humanismo y a la bioética y otras cosas, yo no sé qué horas tenía tiempo de tanta cosa, ¿no? Pero también hay gente que se dedicaba, por ejemplo, a escribir y se formó como médico, pero nunca acabó la carrera. André Breton, una persona que estudió medicina, nunca la acabó. Esta escritora alemana, cuentista también, y la autora de Lo que el viento se llevó, estudió una carrera de medicina, pero la tuvo trunca porque como que no se sintió a gusto. Entonces se ha asociado mucho al médico como una persona que escribe. Papini, una persona que era como un reportero, una persona de la prensa, entrevistó a Freud, y Freud como que lo emborrachó y dijo, no, pues que yo siempre he querido escribir, yo a mí ni la medicina ni me gusta, ¿no? Entonces, de hecho, él decía, ya la borrachera le contó que muchas de sus teorías se basan en la literatura, no tanto en la medicina, ¿no? Después
¿por qué estudia medicina la gente que escribe? O sea, la gente que no ejerce, pero es escritora. Entonces el autor en este artículo revisa que por estos 4 puntos habitualmente, ¿no? Primero por presión familiar, no es lo mismo tener un hijo escritor que un hijo médico, ¿no? Entonces un padre autoritario pues te dice vas a ser y te callas, esa es la primera causa por la cual mucha gente que escribe y no ejerce estudió medicina. Obviamente ya no hay mecenas, ¿no? Y un escritor dicen que tiene una mala vida, gente dedicada a las artes es una gente que no gana mucho dinero y un médico habitualmente sí. Arthur Conan Doyle, ustedes saben que es el autor, ¿no?, de Sherlock Holmes. En alguno de sus cuentos él lo refleja diciendo, bueno, que de hecho él quería estudiar oftalmología, porque decía que en el ojo había una fortuna, ¿no? La gente le invierte muy poco a la salud, pero si es la vista, ahí le echa todo el dinero, ¿no? O sea, le mete lana a los oídos, pero el ojo es una mina de oro. El afán de saber, este Nobel de Literatura del 2011 dijo todo esto. Yo no lo voy a leer para no ser tan aburrido. Y bueno, también este enfoque romántico de la medicina, ¿no? La gente que escribe es gente que tiene las sensaciones a flor de piel y ve en la medicina un lugar idóneo para este tipo de inspiración. Gregorio Marañón lo comentó en algún momento, él sí era médico pues, pero lo comentó. Y dice eso, ¿no? Es esa hora oscura de la adolescencia en que se elige la carrera. Yo estoy seguro que muchos jóvenes se inclinan a la medicina por su leyenda sentimental y romántica de sacrificio, de humanitarismo, de contacto dramático con el corazón de los hombres. El halo poético de la medicina se ve en esas horas, todavía poco juiciosas, de la elección de carrera. Cuando uno escoge la carrera, todo está muy chamaco, ¿no? Con una inefable realidad. Van pues a la Facultad de Medicina, no pocos jóvenes de vocación, más bien literaria, no suficientemente explícita, aún para arrastrarles a la literatura y a la creación pura, pero que desde un segundo plano les empuja entre los caminos abiertos al más compatible con la escondida vocación de soñar. ¿Y por qué los médicos que se dedican a la medicina escriben? ¿No? También dijo el autor, pues, porque hay tanta gente que escribe, los médicos no tienen nada que hacer, o que andan de ociosos, o qué chingas. Entonces, define que son 2 cosas, nada más, que el médico tiene un contacto humano bárbaro, ¿no? El ejercicio de la medicina es un contacto humano eterno y constante, y esto de alguna manera nos somete a una serie de sentimientos muy fuertes, ¿no? Y eso evidentemente tiene que revelar en nosotros algún tipo de sensibilidad, ya sea para la escritura, para cualquier arte. Y otra, bueno, que acabamos tan hartos del trabajo, que lo que hacemos es escaparnos de alguna manera y creamos un mundo paralelo con nuestras escrituras, ¿no? Ya decía Chekhov, que por cierto hizo una obra de teatro hace poquito, ¿no?, en las jornadas de Chekhov, y él decía que la medicina es mi mujer legítima y la literatura es mi amante. Y dice, oh, cuando una me cansa, voy con la otra, ¿no? No, esto irregular no es monótono y ninguna de las dos pierde mi infidelidad. Si no tuviese mis ocupaciones médicas, no podría ser feliz a una, y si no la literatura, no podría ser feliz a la otra, ¿no? Entonces él complementa las 2 artes, diciendo que son sus dos amores. Y Marañón, otra vez, dice que el ambiente melancólico en que se suele vivir el profesional de la medicina lo impulsa a actividades artísticas. Entonces, el médico habitualmente lo ve como una manera de escape de la actividad médica. Y bueno, también si vemos en la pintura, no voy a hablar de pintura, pero bueno, voy a poner 2 para brincar. El enfermo y la muerte son temas repetidos, ¿no? Voy a hablar nada más de 2. Tengo que hablar de la cartera porque si no me van a cobrar la plática. Entonces tengo que hablar de enfermedades que están en la cartera de servicios. Y son 2 enfermedades las más frecuentes y que están más en la literatura. Están presentes la tuberculosis, que siempre ha sido la gran inspiradora de Chopin, ¿no? Y el cáncer. Ambas han estado presentes en la literatura durante todo este tiempo y los usan como análogos, incluso fueron similares, cuestiones de que te condenaban a muerte y otras cosas, ¿no? Y vamos a empezar platicando de algunas obras que hablan de estas enfermedades. Y la primera es esta, Armand de Stendhal. Stendhal era el seudónimo de Henry Bale, un escritor francés, poeta, que escribe una obra que es esta Armand, y que trata de una pareja de enamorados donde el chavo Octavio estaba enfermo de tuberculosis, pero no le decía a nadie y su familia no decía nada porque creía que mencionar la palabra tuberculosis llevaba a que él fuera más grave y muriera más pronto. Entonces por eso empieza el tabú de la tuberculosis en la literatura, en esta novela donde la madre del principal esconde la palabra, ¿no? Incluso hay un síndrome en honor a Stendhal, que es el síndrome de Stendhal, no sé si alguien lo conoce, que es un síndrome que se describe como una reacción adrenérgica intensa ante la belleza. En su novela Un viaje de Milán a Reggio,
él habla de muchos paisajes y muchos lugares muy hermosos que lo pasman, incluso se desmaya de tanta emoción. Entonces la gente que está sometida a mucha belleza y tiene esta reacción adrenérgica se clasifica como síndrome de Stendhal en medicina, en honor a este gordito, ¿no? Este señor, que era Karl Menninger, hizo este libro que se llama El balance vital, y él observa que el uso de la palabra, ¿no?, la palabra cáncer ha llegado a matar a cientos de gente solamente por usarla, que no se hubieran muerto si no los hubieras dicho, ¿no? Entonces él decía que decirle a gente que tiene cáncer los mata más rápido que si no le dices. Entonces decía que los pacientes que vienen a vernos con sus sufrimientos, sus miserias y su invalidez, tienen todo el derecho de ofenderse si se les pone una etiqueta condenatoria. Entonces él era un promotor de que sus pacientes no supieran que tenían. Yo no sé qué dijera ahorita la CONAMED, pero Kafka se enfermó de tuberculosis. Kafka más que estaba en la metamorfosis en esa foto, ¿no? Dice, verbalmente no me entero de nada concreto. Decía porque los médicos no le decían nada, ¿no? Está enfermo y los médicos no le decían nada. Yo que está en el seguro. Escribía Kafka a un amigo en abril del 34 desde el sanatorio en que se moriría 2 meses más tarde. Cuando se discute de tuberculosis, decía él, todos se expresan de manera tímida, evasiva, mortecina. Las convenciones con que se esconde el cáncer y la tuberculosis son más acérrimas. Entonces él decía, pues es que nunca me dice nada. La tuberculosis tenía un toque misterioso también, ya lo comentaban, ¿no?, de este concepto romántico de la tuberculosis. Incluso decían que la tuberculosis era un afrodisíaco, que la gente con tuberculosis como que tenía más actividad sexual y era como hiperactivo, que comía más veces en el día por la consunción y que andaban muy inquietos. De hecho, este señor que era un pistolero, Doc Holliday, se dice que tenía tuberculosis, no, tuvo tuberculosis más bien, y eso lo hacía ser más intenso y más agresivo y más pistolero. Entonces asociaban la agresividad del pistolero con que tenía tuberculosis. Fíjate, pobre del vacilo, ¿no? Esta señora, un año antes de morir, escribió su diario. Ella tenía cáncer de mama, ya no tenía tuberculosis. Entonces ella decía, esta impía sustancia de granito que llevo en mi pecho, este bulto está vivo, es un feto con su propia voluntad, ¿no? Entonces decía que el tumor era como un chamaco que estaba pariendo por el seno. Este es un poeta, Novalis, alemán. Bueno, se llamaba así, pero le decían Novalis los compas, ¿no? Porque era muy... Este poeta era poeta del romanticismo. A los 13 años se compromete con su novia para casarse, que se casó a los 15 años, estudió Derecho, y trabajando en las minas se enfermó de tuberculosis. Y él decía de la tuberculosis que son parásitos acabados que crecen, son engendrados, se engendran, tienen su estructura, secretan, comen, y es una gravidez demoníaca. Entonces el toque poético a la tuberculosis, ¿no? San Jerónimo, que era un sabio de la medicina, un gran sabio del cristianismo, pensaba en el cáncer escribiendo esto, ¿no? Decía, y aquel con el vientre hinchado está grávido de su propia muerte, ¿no? Algún cáncer gástrico seguramente, ¿no? Estaba hablando, o no sé de dónde, ¿no? Aunque en ambas enfermedades, tuberculosis y cáncer, el enfermo adelgaza, pero es diferente el adelgazamiento de los dos. Perder peso en tuberculosis o perder peso por cáncer. Con la tuberculosis la persona se consume, se quema, y con el cáncer las células foráneas invaden al paciente. Ya tienen conceptos de oncología de San Jerónimo. Se multiplican y causan la atrofia o la obstrucción de funciones corporales, decía, ¿no? El enfermo de cáncer se arruga y se encoge. La tuberculosis es una enfermedad del tiempo. Se acelera la vida, la acaba más pronto, decían. La pone en relieve, la espiritualiza. La consunción tuberculosa galopa, el cáncer trabaja lentamente, insidiosamente, y fue usado así por primera vez el concepto como metáfora. Su palabra se extenderá como un cáncer. Este fue el primero que la usó en base a sus discursos. Es Wycliffe, que en 1382, traduciendo una frase de Timoteo. Este señor era un teólogo y reformador inglés que fundó un movimiento que se llamaba los Lollardos, que es considerado como un precursor o padre espiritual de la iglesia protestante. Entonces, por eso se lo echaron, ¿no? Pero el concilio de Constanza lo declaró culpable de herejía en el 1414 y lo mandó a matar y quemar por pedacitos, ¿no? Entonces el cáncer no se asocia a estados sociales, la tuberculosis sí. Suele concebirse la tuberculosis como una enfermedad de la pobreza y de las privaciones, ¿no? Gente de vestimentas ralas, de cuerpos flacos, habitaciones frías, mala higiene y comida insuficiente.
Aunque para la literatura esto no es condición absoluta. Esta es para la bohemia, ¿no? Y la pobreza no puede ser tan literal como este cuchitril donde vivía Mimi, ¿no? Entonces ella muere, ella tenía antes de morir vivía en un cuchitril todo cochino que se le ponen las obras y si lo describen. Acuérdense que la trama se centra en que en el amor entre la modista Mimi y el poeta Rodolfo. Se enamoran a primera vista, pero Rodolfo más tarde quiere dejar a Mimi porque está medio loca, ¿no? Sin embargo, Mimi está mortalmente enferma y Rodolfo se siente culpable, pues su vida juntos ha empeorado aún más su salud. Ya después se unen de nuevo por un periodo breve y hasta que ya se coagula la Mimi, ¿no? Pero bueno, era una persona muy pobre que vivía ahí toda marginada. Y ya que andamos en eso del teatro, ¿no? También La Dama de las Camelias, ¿no? que inspirada por Verdi, es diferente, ¿no? Aquí es una gente de la alta realeza, ¿no? Margarita, la protagonista, enamorada de... Bueno, acuérdense que esto dio origen a la Traviata, ¿no? Es Margarita, la protagonista, enamorada de Armando Duval, es una chica cortesana relacionada con muchos caballeros, inquietona la muchacha, entre los que destaca el duque y el conde, ¿no? Nació en el campo, pero abandonó a su familia para vivir en París, donde se destacaría por su vida licenciosa y sus grandes gastos. Además de por estar siempre acompañada de un ramo de camelias, por eso la dama de las camelias, ¿no? Las camelias blancas. Si no había blancas, pues compraba rojas, ¿no? Era una joven muy hermosa, pero bastante enfermiza, aunque parece adolecer de superficialidad. Con el avance de la obra se presenta como una mujer enamorada, sencilla y sobre todo abnegada, pero de clase, ¿no? Era una señora Popov, lo que viene diciendo, ¿no? Entonces, bueno, ella muere en la opulencia, ¿no? Yo vi la de Cantinflas, yo no vi yo no he visto esto, ¿no? Es la película del extra, ¿no? El cáncer se puede considerar como una enfermedad de clase media. La tuberculosis era de los pobres, marginales, y el cáncer se consideraba de gente de clase media, ¿no? De gente tirándola bien, gente relacionada a la opulencia y al exceso. En los países ricos es donde más cáncer hay, y su aumento se atribuye en parte a un régimen rico en grasas y proteínas y a los efluvios tóxicos de la industria, ¿no? Se piensa que la tuberculosis es indolora, después de eso creían los literatos, al cáncer se lo hace muy doloroso al cáncer. La tuberculosis ha de desembocar siempre en una muerte fácil y el cáncer en una muerte espectacularmente espantosa. No son las comparaciones que hacen los literatos acerca de las dos enfermedades. Entonces, durante más de 400 años, la tuberculosis fue la manera más romántica de dar sentido a la muerte. Fue una enfermedad edificante, refinada. La literatura del siglo XIX está plagiada de tuberculosos, ¿no? Que mueren casi sin síntomas, sin miedo, beáticos, especialmente gente joven y hermosa, ¿no? Esa es la tónica de toda la literatura de este siglo. Y esta es una obra de la cabaña del tío Tom, donde la pequeña Eva, que es esta niña güerita, ¿no? Muere, ¿no? Y en una serenidad, dice una serenidad preternatural, y unas semanas antes del fin denuncia a su padre, ¿no? Mis fuerzas se desvanecen día a día, sé que me tengo que marchar, se despiden y se cotorrean, entonces, ¿no? O sea, ven la muerte como una manera muy tranquila, ¿no? Igual en el libro de Don Binanson, en el hijo de Charles Dickens, donde también el morrillo Pablo se muere también de tuberculosis, se queda muy relajado aquí, muy tranquis, ¿no? Dickens estaba como traumado con la tuberculosis también, porque también en este cuento, en el Nicholas Nickleby, Smike, ¿no? Describe la tuberculosis como la aterradora enfermedad que refina la muerte quitándole sus aspectos groseros, ¿no? En que la batalla entre el alma y el cuerpo es tan gradual, tranquila y solemne, y el resultado es tan seguro que día a día y grano a grano la parte mortal se consume y se marchita, de modo que el espíritu se aligera y se llama de esperanzas por su peso menguante. Cursison, ¿no? Y continúa con gran intensidad, dice: la tuberculosis es la enfermedad en que la vida y la muerte están tan extrañamente mezcladas que la muerte adquiere la luz y el matiz de la vida, y la vida la forma desvalida y terrible de la muerte. Una enfermedad que la medicina nunca curó, que la fortuna nunca previno y que de la pobreza no alardea de estar a salvo, ¿no? Obviamente no había tratamiento para la tuberculosis en esos tiempos, ¿no? Pero es una muerte muy elegante, la muerte de la tuberculosis. La muerte del cáncer no. La muerte del cáncer en la literatura se describe de manera desgarradora, dolorosa y fea. Entonces comparemos estos cuadros que les comenté de esas muertes ennoblecederas y plácidas con estas muertes atormentadas del cáncer del padre de J. Gant en este libro, del tiempo del río, de Thomas Wolfe, y de la hermana de la principal de Gritos y Susurros, de Ingrid Bergman, donde mueren de una manera horrible, ¿no? Ha perdido toda su capacidad de superación, humillado por el miedo y por el dolor, la gente que muere por esta enfermedad en estas novelas. Tales contrastes se observan en la mitología popular que rodea ambas enfermedades.
Entonces, decían pues que el tuberculoso moribundo aparece más bello y espiritual. El que muere de cáncer ha perdido toda capacidad de superación, humillado por el miedo y el dolor. El cáncer elige partes del cuerpo que no se confiesan fácilmente, como la tos del tuberculoso, ¿no? El tuberculoso tose. Ese era el concepto del tuberculoso. Y aunque ya sabemos que no todos tosen, pero en aquellos tiempos todos los tuberculosos tosían, ¿no? Era como el cliché. Un tumor acarrea generalmente un sentimiento de vergüenza. Pero dada la jerarquía de los órganos, o sea, no es lo mismo diferentes cánceres, ¿verdad? El cáncer de pulmón parece menos vergonzoso que el de recto. Por eso, en las novelas comerciales no hay pacientes con cáncer de recto. Hay cánceres más elegantes. Hasta que encontraron una forma tumoral de enfermedad que es más fina y elegante y que le quitaba un pedazo a la tuberculosis de lo noble. Y es la leucemia, ¿no? La muerte por leucemia es una muerte que no hace bola, no supura, es una muerte tranquila, que dicen ellos como la tuberculosis. Digo, nadie se ha muerto tranquilo de leucemia, pero eso decían ellos, ¿no? Y en esta novela, la historia de amor de este señor, Eric Segal, esta enfermedad romántica de la leucemia acaba con la vida de una joven, la heroína, que era la forma blanca o tubercular del cáncer, decían ellos. Metafóricamente, una enfermedad de los pulmones es una enfermedad del alma. El cáncer que se declara en cualquier parte del cuerpo es una enfermedad del cuerpo. Lejos de revelar nada espiritual, revela que el cuerpo, desgraciadamente, no es más que el cuerpo. Estas imágenes proliferan porque se consideraba que ambas, tuberculosis y cáncer, son mucho más enfermedades que suelen o solían ser fatales. Se les identificaba con la misma muerte. Otra vez Kafka, ¿no? Aquí todo se transformaba, todo se metamorfoseaba, ¿no? Y le escribió a Max Brod, que era un amigo suyo, checoslovaco, en octubre del 17, que había llegado a pensar que la tuberculosis no es ninguna enfermedad especial y que no merece ningún nombre especial, sino solo el germen de la misma muerte, intensificado. Kafka como que era más realista, ¿no? Es un escritor Grodek, y él decía, de manera notable, hablaba del cáncer, y decía que de todas las teorías propuestas sobre el cáncer, a mi parecer una sola ha sobrevivido al paso del tiempo, y es que el cáncer, pasando por etapas bien definidas, se lleva a la muerte. Con ello quiero decir, de lo que no es fatal, no es cáncer. De ahí podéis concluir que no tengo ninguna esperanza de que se descubra algún nuevo método para curar el cáncer. No es que aquí no está Curie, no estoy muy enojado, ¿no? Los muchos casos de supuestos cánceres que se curan no eran cáncer, decía él. Y la tuberculosis, al contrario, ¿no? Eso se describía como un campo perfecto para el amor, la imagen de un amor enfermizo, de una pasión que consume, todo muy anterior al movimiento romántico. A partir de los románticos se invierte la imagen y se concibe la tuberculosis como una variante de la enfermedad del amor. Cuando se habla del amor, era sinónimo de tuberculoso, ¿no? En una desgarradora carta del 1 de noviembre de 1820, Keats, separado para siempre de Fanny Brown, que era su pareja, escribe desde Nápoles: si tuviera la mínima posibilidad de mejorarme de esta tuberculosis, esta pasión me mataría. O sea, era más fuerte el amor que la misma tuberculosis, como lo explica el personaje de esta novela de Thomas Mann, que es La montaña mágica, donde un fulano va a una villa de tuberculosos a vivir y a conocer cómo están viviendo, ¿no? Y decía que los síntomas de una enfermedad son la manifestación disfrazada del poder del amor, ¿no? Y toda enfermedad no es más que el amor transformado. Sé que estaban todos muy enamorados. Tal como se pensaba que la tuberculosis provenía de un exceso de pasión que afectaba a quien pecaba de temerario y sensual, muchos hay que creen que hoy día el cáncer se debe a una insuficiencia de pasión. O sea, son los cánceres son los frígidos y los tuberculosos son los jariosos, ¿no? Entonces es así como que aquejaba a los reprimidos sexuales, a los inhibidos, a los poco espontáneos, a los incapaces de cólera, ¿no? Esto de la mano en el fallo de la energía vital. Nos acabó a los pobres. Por mucho que se ensalce la tuberculosis como enfermedad de la pasión, también se le atribuía a la represión. Entonces, el cáncer es precio de la depresión y de la represión. Incluso, algunos médicos sugerían a los pacientes con cáncer la vida sexual, ¿no? En el caso de esta novela, que se llama Las alas de la paloma, el médico de Millie, que es la protagonista, le aconseja un amor como cura de la tuberculosis. Y al descubrir la duplicidad del Merton, que era como el galancete, ¿no? Le ponía el cuerno con otra, Millie se muere de tuberculosis, ¿no? Entonces,
la enfermedad, cáncer, tuberculosis, la asocian a estos tipos de problemas relacionados al amor. Según la mitología, hay siempre un sentimiento apasionado que provoca y que se manifiesta en un brote de tuberculosis, pero las pasiones deben ser frustradas. No se vale que existan recíprocas, no tienen que estar frustradas. Y debes marchitar tus esperanzas para que te dé cáncer. La pasión era casi siempre el amor, pero también podía ser la política o la moral, ¿no? Es un libro del 1860 que se llama En Vísperas, desde este autor, Turgenev. Insarov, que se llamaba, era el joven revolucionario búlgaro exiliado que protagoniza la novela, se da cuenta de que no puede volver a Bulgaria. En un hotel de Venecia, de la tristeza de no poder volver a su tierra, se enferma de tuberculosis y se muere. Entonces todas las tristezas y todas las depresiones siempre llevaban a tuberculosis o te llevaban al cáncer. Estoy tomando nota porque la semana que entra es la feria del libro, entonces ya pueden ir comprando los que les gusten de estos, ¿no? Entonces la pasión que mató a Insarov no era el amor, era el idealismo. La pasión reprimida que la gente cree que da cáncer es la rabia. Ya no hay Insarovs modernos, ¿no? Ya hay poca gente idealista, ¿no? Ahora hay cancerófobos, ¿no? Como este señor, Norman Mahler, pues, que lo agarraron pues porque él explicaba pues que es que a su mujer la apuñaló, ¿no? O sea, le agarró a su vieja y la apuñaló. Un escritor. Dijo que de no haber apuñalado a su mujer, habría tenido cáncer muriéndome yo mismo a los pocos años. Entonces, primero, para que no se muera mi vieja de cáncer, mejor me le echo. Entonces, y así ya me le eché yo y ya no me la quitó la vida, ¿no? Y lo hizo, o sea, sí, le metieron al bote y ya después, no sé cómo le habrá ido, ¿no? Buena parte de las fantasías actuales que asocian el cáncer con la represión de una pasión se deben a Wilhelm Reich, que definió el cáncer como una enfermedad que nace de la represión emocional, un encogimiento bioenergético, una pérdida de esperanzas. Y porque se acuerdan que Freud murió de cáncer. Entonces este señor Reich decía, es que por eso Freud se murió de cáncer, porque era un amargado, ¿no? Entonces decía que era un hombre apasionado por naturaleza, pero muy infeliz en su matrimonio, ¿no? Entonces lo ventaneó bien gacho pues acá el maestro Freud, este otro, ¿no? Y se entregó a la resignación, decía. Llevaba una vida de familia muy calma y tranquila, pero no hay duda de que genitalmente estaba poco satisfecho. Así le decía. Tanto su resignación como su cáncer lo demuestran. Tuvo que abandonar los placeres personales, sus gustos personales en su edad madura. Si mi visión del cáncer es correcta, uno abandona, renuncia y se encoge. Quizá el libro por naturaleza clásico que habla de la muerte de un enfermo es este, ¿no? Un libro muy pequeño pero muy bonito, La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, que todos deberíamos de leer. Y este es un caso clínico clásico, ¿no? Que es el vínculo entre el cáncer y la resignación del personaje. Pero la misma teoría la aplicó Groderick a la tuberculosis, definiéndola como un consumismo hasta morir. El deseo debe morir entonces, el deseo debe de ir y venir, de los altibajos del amor erótico simbolizado por la respiración, y con el deseo se mueren los pulmones. Y si se mueren los pulmones, pues se muere todo el cuerpo. Este es Robert Louis Stevenson. Ya habló Tavares el otro día que del Jekyll y Mr. Hyde, ¿se acuerdan? Que lo nombró. Pero yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de otra obra que él hizo que se llamaba Order Stout, que era como un ensayo autobiográfico. Él era oftalmólogo, de hecho, de profesión, y él describía las etapas por las que pasa el tuberculoso, y decía que era una persona que lo destetaban tiernamente de la pasión por la vida, ¿no? Así, o sea, en términos muy románticos estos escritores. Este libro se llama Los Muertos y es de James Joyce, y decía que la tuberculosis aparecía como el prototipo de la muerte pasiva. Era una suerte de suicidio, ¿no? Michael Fury, que se encontraba bajo la lluvia en el jardín de Greta Conroy, que eran los principales de la novela, la noche antes de que ella se fuera de la escuela al convento, ella le implora que regrese a su casa. Dijo que no quería marcharse y una semana después se murió de tuberculosis. Un poco predecibles las novelas, ¿no? Edvard Munch, ese del grito famoso, le gustaba pintar caras de pacientes tuberculosos, ¿no? Entonces se celebraba la tuberculosis como la enfermedad de la víctima, nacida para víctima, ¿no? Propia de la gente sensible, pasiva, no lo bastante apegada a la vida como para sobrevivir, ¿no? En el acto primero, la primera escena de esta sátira de la vida provinciana de Oliver Goldsmith, el Mr. Hardcastle, que era como el protagonista, le reclama a su esposa, la señora Hardcastle, por lo mucho que está malcriando al chamaco, que era Tony, ¿no?
un tosco hijo de primeras nupcias. O sea, no era hija de ella, era hija de él, pero era un chavo muy mal criado. Entonces la señora le decía, ¿y es mi culpa? Digo, el pobre chico siempre fue demasiado enfermizo para salir bueno. Para él la escuela sería la muerte. Cuando se haga un poquito más fuerte, si es que se hace, quién sabe, ¿no? Unos 2 años más, si no se muere, hará su vida. Y decía el Señor, ¿no? Latín para él, las 1001 noches. No, no, no. La taberna y el establo serían sus únicas escuelas. Lo llevaba a chupar al chamaquito el papá, ¿no? Como su compañero de parranda, ¿no? Entonces decía la señora, bueno, no debemos regañar al pobre chamaco ahora, consentidote, era como Junior, era como mi rey, ¿no? Porque no creo que lo tengamos mucho más junto a nosotros. Basta mirar la cara para ver que es tísico. Entonces ya lo etiquetaba como tísico. Y decía, sí, es el ser demasiado gordo es un síntoma de la tuberculosis, decía la señora. A veces tose. Sí, cuando se le atraganta el alcohol. Realmente temo por sus pulmones. Yo también, decía el señor, porque a veces chilla como una trompeta. Entonces tenía como estertores y como sibilancias, ¿no? Ahí lo tienes, la imagen de la tisis, cierto. Este diálogo sugiere que la imagen de la tuberculosis era una idea preconcebida, pues incluso la voluntad del poder y otros escritos de Nietzsche, por ejemplo este libro de Nietzsche, La voluntad del poder, casi nunca menciona la tuberculosis por su nombre, pero da muchos juicios de enfermedades por debilidad y agotamiento cultural o decadencia del individuo y contiene y extiende en muchos lugares comunes sobre la tuberculosis en sus tiempos. Entonces él cuando quería criticar algo lo comparaba con la tuberculosis. El tratamiento romántico de la muerte se siguió dando. Esto es Lord Byron. Y decía Lord Byron, decía, estoy pálido, mirándose al espejo, era medio vanidosón, ¿no? Me gustaría morir de consunción. ¿Por qué? Le preguntaba a su amigo tuberculoso. Tenía un amigo tuberculoso y le decía que se quería morir como él, Tom Moore, que lo visitaba en Patras en febrero del 28. Porque todas las damas dirían, mirad al pobre Byron, qué interesante parece morir. La tristeza lo hacía un ser interesante. Entonces la tristeza y la depresión te volvía interesante en aquellos tiempos. Estar triste era señal de refinamiento, de sensibilidad, es decir, ser falto de poder, ¿no? Volvemos a esta novela, la primera que les comenté, en Armans. El médico tranquiliza a la madre, ¿se acuerdan que la mamá no quería que supiera los demás que tenían porque se iba a morir más rápido? El médico tranquiliza a la madre diciéndole que en definitiva Octavio no sufría de tuberculosis, solo de esa característica melancolía crítica e insatisfecha propia de los jóvenes de su generación y posición. Tristeza y tuberculosis se hicieron sinónimos. Este es un escritor suizo, Henry Frederick Amiel, y él era tuberculoso también, y él escribía en su diario: el cielo arropado de gris, prisado por un sombrero sutil, las brumas que se arrastran por las montañas lejanas, la naturaleza en desesperación, las hojas que caen por doquier como las ilusiones perdidas de la juventud bajo las lágrimas del dolor incurable. El abeto solitario en su vigor, verde estoico en medio de la tuberculosis universal. Pero el mito de la tuberculosis ofrecía algo más que una explicación de la creatividad. Daba un modelo importante de una vida bohemia, ¿no? Entonces te permitía ser bohemio porque estabas triste, estabas depre, no hacías nada, pues te echabas a la bohemia. El tuberculoso era un rezagado, un vagabundo en busca de un sitio sano. A partir del 19, la tuberculosis se convierte en otra razón para el exilio, para una vida sobre todo de viajes. Había muchos lugares de moda para los tuberculosos, considerados buenos. A principios del 19 era Italia, luego ciertas islas del Mediterráneo o del Pacífico Sur, en el 20 las montañas y el desierto, todos ellos paisajes que habían sido romantizados uno tras otro. Entonces ya era un dato de estatus, ser tuberculoso, ibas a lugares turísticos a cotorrearla, ¿no? Eran como tu exilio. Los médicos aconsejaban a Keats que se fuera a Roma. A Chopin probó las islas occidentales del Mediterráneo. Robert Louis Stevenson, el oftalmólogo de Mr. Hyde, se eligió el Pacífico. Lawrence se fue a medio mundo a viajar, ¿no? Los románticos inventaron la invalidez como pretexto para el ocio. Entonces ya se iban a contagiar para tener tuberculosis y poderse dedicar a la bohemia, ¿no? De hecho, en la novela La montaña mágica, el actor, el personaje principal, habiendo dado sus exámenes y antes de emplearse en un astillero en Hamburgo, el joven Hans Castorp hace una visita de 3 semanas a su primo tuberculoso en uno de estos lugares y pues le gustó, era un sanatorio de Davos. Antes de que Hans vuelva a bajar, el médico le diagnostica una mancha en los pulmones y pues ya se quedó, ¿no? Los siguientes 7 años a cotorrearla, pues ahí es tuberculoso.
Thomas Mann escribió tuberculosis, pero también escribió Faustos, Futur Faustos. Y aquí similaba la macro, el aspecto de este señor a la sífilis. A la sífilis, ¿no? Entonces él como que tenía esa manía por escribir acerca de las enfermedades. ¿Se acuerdan de Fantine, Los Miserables? ¿No? La tuberculosis brindaba una muerte redentora a los caídos, ¿no? La joven prostituta Fantine de esta novela, ¿no? Una muerte sacrificial para los virtuosos, como la heroína de La carreta fantasma, una novela de Selma Lagerlöf, ¿no? En los guiones de película también, es una película japonesa que se trata de un funcionario que renuncia a su puesto al enterarse de que sufre un incurable cáncer de estómago, haciendo suya la causa de una barriada pobre. Entonces se dedica a hacer el bien, lucha contra la misma burocracia a la que servía, ¿no? Como una manera de redimirse, ¿no? Por su vida por tener cáncer. Le quedó un año de vida y se dedicó a pelear contra los burócratas durante todo ese año. Se llamaba Watanabe el señor. Él quería morir haciendo algo que valía la pena, redimir toda la vida mediocre que tuvo como Godínez, ¿no? Entonces, después de esta novela, el Cancer Queen, era una nave espacial, y se llamaba Cancer Queen la nave, ¿no? Esta novela salió a la par de las campañas presidenciales de Estados Unidos. Cuando se acuerdan también que les presentaba la vez pasada, el impulso de Nixon era curar el cáncer en las campañas, y entonces pagó a un escritor para que hiciera una novela de una nave espacial que llega al espacio, que se llamaba Cancer Queen, porque su competencia, que era creo que Kennedy, si no me equivoco muy bien, él prometía llegar a la Luna. Entonces él iba a llegar a la Luna y aparte iba a dominar el cáncer en su nave espacial, ¿no? Entonces, este es un arquitecto que escribía que la gente que se enfermaba era por las ciudades. Frank Lloyd Wright comparaba la ciudad de antaño como una ciudad sana y la ciudad moderna como una ciudad enferma. Cuando se observa el corte del plano de cualquier gran ciudad, se tiene la impresión de que se está en la corte de un tumor fibroso. Hasta le daba descripciones de patólogo. Nicolás Maquiavelo relacionaba a la consunción tuberculosa con teorías políticas, ¿no? Recuerden que Maquiavelo en El Príncipe habla de todos estos tipos de teorías. Y de hecho también Luis Villoro, el papá de Juan Villoro, el filósofo, director de la Facultad de Filosofía de la UNAM, analiza las letras de Maquiavelo y él dice pues que Maquiavelo maneja diferentes tópicos, ¿no? Habla del poder en el Príncipe, pero también habla del bien común en el discurso, ¿no? Entonces que Maquiavelo tiene un doble discurso donde lo que él intenta hablar es de un equilibrio sobre el Principado y la democracia. Muy interesante este libro, por cierto, que tenga chance de leerlo, se lo recomiendo mucho. También había epidemias, ¿no? En la Ilíada se maneja una epidemia, ¿no? La peste que asoló el campamento griego con motivo de la captura de la hija del sacerdote de Apolo por parte de los griegos, que con el tiempo terminará por desatar la cólera de Aquiles y con ello toda la acción del poema épico, ¿no? Y en Edipo Rey pues, también, ¿no? La epidemia sirve como desencadenante de la acción de la acción. Edipo se da cuenta de que ha disgustado a los dioses debido a una terrible peste que asola a la población y para aplacar a las divinidades promete castigar a quienes haya disgustado con un terrible castigo, sin saber que de sus palabras acabaría muriéndose en contra de él, ¿no? En el Decamerón solamente es un pretexto, ¿no? Estos chamacos que se escapan de su pueblo porque hay peste, entonces van a cotorrearla y se van a contar historias al bosque y a jugar. Bueno, nomás usa la peste como pretexto para escaparse de sus casas. No podemos hablar de pestes y de muertos sin hablar de Edgar Allan Poe, ¿no? Porque el cuento en cuestión, la máscara de la muerte roja, relata de un modo magistral el modo ideado por los nobles de una ciudad masacrada por la peste para escapar de esta. Sin embargo, como el escritor demuestra, la muerte no es evitable y el modo en que ésta nos va a sorprender no depende de nuestra elección. O sea, te va a caer al final de cuentas, ¿no? Son frecuentes sus relatos que nos sitúan ante la enfermedad y es que el autor se sirve de ella para hacer presente a la muerte en sus cuentos. Mediante alusión a diferentes enfermedades, queda sugerida en sus narraciones que la muerte acecha con su guadaña y el ambiente se vuelve oscuro. Un caso ejemplar es el entierro prematuro, en el que un enfermo de catalepsia cuenta cómo vive presa de la obsesión al ser enterrado vivo. La verdad el caso del señor Valdemar, que es otra novela, es más inquietante todavía, ¿no? Los médicos deciden hipnotizar al enfermo Valdemar con el objeto de averiguar el efecto de la hipnosis sobre él.
y sobre su enfermedad. Cuando el paciente exclama que está muerto, un escalofrío recorre la espalda del lector. En todos estos cuentos, Edgar Allan Poe no retrata de un modo subjetivo la enfermedad, lo hace desde una perspectiva teñida de terror y oscuridad. Digo, tiene matices de novela de terror, evidentemente, no es objetivo el momento de describir las enfermedades. Albert Camus escribe La peste, ¿no? Y bueno, la enfermedad la ve muy superficial, sin embargo, no es el objeto de la obra, La peste. Realmente no habla de la peste, habla más del ambiente y la utiliza como pretexto para mostrar cómo son las personas y sus sentimientos, ¿no? Hay gente patana que se aprovecha, hay gente noble que ayuda a los demás. Esa es la idea de La peste de Albert Camus, no tanto la enfermedad propiamente dicha. El señor Alexander Uachugara, ¿no?, en El pabellón del cáncer. En esta novela el cáncer es lo que reúne, lo que iguala a todos los sujetos, muy distinto entre sí, que se agrupan en una sala. Es como una sala de quimioterapia donde todos se juntan a cotorrear. Entonces, mientras están recibiendo tratamiento contra la enfermedad que padecen, las conversaciones entre ellos nos ponen en manifiesto la vivencia de la gente con cáncer, el modo de enfrentarse a ella, la esperanza de algunos, la desilusión de otros, el amor, la envidia, el odio, la generosidad abnegada. Todos los casos que se afilan cuando una enfermedad tan dura se manifiesta abiertamente. Bueno, pues aquí pues lo viven todos los días la gente que trabaja aquí, ¿no? La relación entre la gente enferma y entre ellos, cómo es su coexistencia. Muy interesante resulta el caso de Dostoyevsky. Este escritor padecía epilepsia, no se enfrenta de un modo directo a la enfermedad en sus obras. Él no habla de la epilepsia como tal, pero sí está hablando de problemas de salud, ¿no? Somete a sus actores a diversos problemas, ¿no? En Crimen y Castigo, Raskolnikov empresa de un estado febril y de delirios como consecuencia de su pobreza, ¿no? Su constante humillación por no poder mantener a su familia, la falta de alimento y su carácter atormentado es donde gira la novela, y parte de esta bueno, gira en torno a esto, ¿no? En Los hermanos Karamazov la enfermedad está muy presente. El criado sirviente de Karamazov tiene epilepsia también, no el principal, sino el chalán, y consigue hacer creer a todo el mundo que es presa de una de ellas, de un verdadero alarde digno de estudio neurológico e incluso psiquiátrico. Por su parte, la madre del personaje epiléptico es una bendita, una especie de personaje idiota, que sin embargo es respetado en parte por el pueblo por su bondad. La novia del protagonista, Alyosha, también aparece caracterizada como un personaje enfermizo y de hecho, al comienzo de la narración, está en una silla de ruedas. En El idiota, Dostoyevsky elige como protagonista a un príncipe que padece una epilepsia bastante maligna, por lo que ha crecido en un sanatorio de Suiza. Por causa de su enfermedad, muy enraizada durante la juventud, Mishkin no fue capaz de mantener una educación normal ni la formación necesaria para poder ejercer un trabajo. Y más allá, en sus 20 años, tiene la forma de pensar de un niño por su inmadurez. Por eso llamaban El idiota. Siempre habla antes de pensar. No digo de quién me acordé. No ve diferencias entre personas y cree en la bondad de todos. No conoce las malas intenciones. Esa bondad suya le acarrea el apodo del idiota. Su ingenuidad es traducida por estupidez por aquellos que no lo conocen o que lo conocen poco, ¿no? Entonces, la enfermedad de Dostoyevsky hace que la atmósfera de sus novelas siempre quede teñida de alguna irrealidad que se ve acentuada por las conductas y reacciones extremas de todos sus personajes. Y esta novela, y es más contemporánea, ¿no? La señora de rojo sobre fondo gris. Este señor habla de los últimos días de la mujer del protagonista, y que podemos reconocerla por la forma de vestir, seguramente, ¿no? Desde el descubrimiento que padece cáncer en estadio avanzado. En esta obra el autor nos sitúa en una posición muy interesante, la de la persona que convive junto al enfermo. Ya habla del rol del cuidador del paciente con cáncer en esta novela, poco abordado en las demás novelas, ¿no? La persona que conmueve, la que vive junto al enfermo y que sufre de un modo muy intenso la enfermedad, por amor, por el mal de otro. Una novela dura, adecuada para comprender al cuidador, ¿no? Y nomás hablamos de tuberculosis, ¿no? Cuando uno mapea las enfermedades en la literatura, te encuentras evidencia de casi todas. Y siempre tienes algo interesante que aprender de ellas. Me encontré este artículo muy bonito. Yo creo que es muy valioso porque este autor, que es médico, dice él, de razón, bueno, que el rol del médico está relacionado con la cultura y que no es posible que las generaciones de médicos no estén relacionados con la literatura, ¿no? Y él habla de una serie de novelas que son básicas para la formación de los médicos, y él es panameño, y en su propuesta de la currícula del pregrado, él cuenta un módulo
literario para los estudiantes de medicina, donde tienen ellos que aprender, y es una selección de novelas donde tienen que aprender las repercusiones psicológicas de la enfermedad en primera persona, los aspectos sociológicos de la enfermedad, la medicina como profesión, la relación médico-enfermo y los límites de la investigación médica, ¿no? Me parece muy interesante el punto, digo, porque yo creo que si hemos leído uno o dos de estos, o tres, son muchos, ¿no? Y me generó curiosidad, ¿no?, conocerlos todos ellos, ¿no? Creo que tiene razón, creo que la literatura te da cierta sensibilidad que debe de uno de fomentar en la gente que estamos preparando. Tiene que citar al pariente, ¿no? El culto a la vida es también el culto a la muerte, ¿no? Así como se habla de enfermedades, también se habla de muerte. No es el tema de la plática, y hay un tema aparte de la muerte, también tiene quien describa, ya es la segunda parte. Pero, bueno, ya tuvimos aquí al maestro, ¿no?, Gómez Sancho, ¿no?, quien no ha leído Saramago, Los intermitentes de la muerte. Entonces es esa comunidad que se queda sin muerte y se arma un caos tremendo, hasta que, bueno, la muerte vuelve a la cama, ¿no?, se abraza al hombre, y sin comprender lo que estaba sucediendo, ¿no?, ella que nunca dormía, sintió que el sueño le bajaba suavemente los párpados, y el día siguiente no murió nadie. ¿No se acuerdan de esta novela donde nadie muere, ¿no? Se arma un desastre por la muerte. Y este libro que de hecho lo empecé a leer apenas. De veces que uno compra muchos libros y nunca los lee y te lo encuentras de repente en los libreros. Entonces me encontré este libro, que lo compré hace como 3 ferias del libro en México. Y este señor, el doctor Gómez Leal, es un hematólogo de Monterrey. Justamente en la mañana, cuando el doctor Urbina estábamos platicando de la cita esta del médico que no sabe de medicina ni de medicina sabe, que decían que lo había hecho él, y decía el doctor Tena que no, que lo había hecho el doctor Ignacio Chávez. Que ya después me encontré que en el siglo XVIII la dijo un español, como que se está peleando la tutoría de la frase, ¿no? Que es un pleito que todos quieren decirla y como que todos se sienten dueños de la frase, pero bueno, es dominio público como las mañanitas. Pero este señor escribió 14 cuentos que se llama El arte de morir, de una manera muy interesante y muy chistosa. Él como que tenía muy buen humor. El Rui lo comenta en el libro. Y entonces él dice que escribió 14 cuentos cuando se jubiló porque se aburría en su casa, y que todos los cuentos tienen un médico y a la muerte. Entonces son cuentos relacionados a médicos, a pacientes y a muerte. Entonces dice, lo hice por 3 razones. Lo hice así por 3 razones. Una, porque soy muy huevón, entonces ya si son 14 iguales, pues ya... La segunda, pues es porque soy médico, y la tercera es porque he visto morir a mucha gente. Entonces ese es el fundamento por lo que hizo esos 14 cuentos. Yo nomás he leído 13, porque uno de ellos me da cuscús, ¿no? Entonces, no quiero saber cómo acaba la historia, mejor me la voy a guardar. Entonces, al final de todo esto, la moraleja es, y como quiero acabar es esto, ¿no? Dicen que es cierto que las tendencias de la medicina moderna hacia la despersonalización, la masificación y la especialización no favorecen en nada. Antes bien dificultan ya la larga tradición de los médicos escritores. Pero podemos confiar en que las mentes soñadoras sigan sintiéndose atraídas por el oficio que ayuda al enfermo, y que los médicos vocacionales sigan experimentando en el futuro la necesidad de leer y de escribir. ¿No? Me conté de hecho que la Biblia no tiene frases de repente, no es tan inútil como uno pensaba, pero ¿no?, eso de que no le avientes perlas a los puercos está en la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, para dar sentido a los enigmas de la vida, comprender mejor el alma humana y ejercer de forma eficaz una profesión que, como la nuestra, debería siempre tener presente que un enfermo no es básicamente más que un ser humano que busca a otro. Y se cierra con esta frase, ¿no? Ignoro si alguna vez desaparecerán en el futuro por completo los médicos, pero estoy convencido de que en un mundo tal podrán ser tecnólogos enzimáticos, terapeutas moleculares, ingenieros genéticos, o vaya usted a saber qué, pero desde luego, sin una preocupación, no parece posible el ejercicio eficaz de la medicina. Esta diapo la puse apenas hoy. Me quedé pensando ayer con la plática del doctor Tena, que hablaba del corazón. Se lo voy a regalar, ya lo encargué. Este libro está muy bonito y habla de muchos temas que hemos tratado. Es una autora mexicana, Carla Fessler, fue premio nacional. Y este libro, Formol,
por eso me llamó la atención por el título, por eso lo empecé. Que al final ni habla del formol. Pero bueno, se trata de que en una casa de una familia de la colonia Roma, en el DF, en estas épocas, en un librero se encuentran o tienen un frasco de formol con un corazón adentro. Y ese corazón lo mapean y es el corazón del último guerrero azteca sacrificado en el Templo Mayor. Y entonces la familia empieza a investigar la situación, y entonces es una trama que te lleva por toda la historia de México, por la conquista y por todo esto. Y la intención es volver a encontrar la identidad nacional a raíz del corazón del guerrero azteca. Entonces es muy bonito el libro, ya se lo encargué. Y creo que eso es lo que necesitamos de repente, una identidad como en ese libro. Este libro es muy bonito también. De hecho, es un ensayo muy pequeño que me regaló mi profesor cuando hice el diplomado en el de bioética, Jacobo. Se llama México sin sentido, que es de un filósofo amigo de él, Guillermo Hurtado. Y entonces él dice, sus teorías filosóficas, que lo que ocupa México es una revalorización o es un reenfoque a los valores, como una manera de cambio a todos los problemas que tenemos. Entonces él sugiere, como buen filósofo, que los filósofos deben de estar impactando en los chavos de secundaria y preparatoria de manera muy fuerte para que esas generaciones tengan un enfoque filosófico de las cosas y se eviten muchos problemas de violencia y crimen en el futuro. Y estoy de acuerdo con él. Pero también estoy de acuerdo que los médicos tenemos un rol muy importante, no nomás los filósofos. Y mientras más el médico más lea y mientras más involucre, más se puede generar ese cambio de la mano con gente profesionista que quiere hacer las cosas bien. Y como ya se aburrí y lo mío es ver laminillas, pues yo ya me regreso a mi changarro. Y pues feliz cumpleaños al hospital y muchas gracias por su tiempo. ¿Alguna pregunta o comentario para el doctor? 1 hora, 1 minuto, 48 segundos. Sí. Bueno, Paz, yo te quiero felicitar. De verdad me dejaste gratamente sorprendida, yo creo que a todos nosotros. Creo que nos diste un recorrido sorprendente a través del mundo de la literatura, un poco de ópera, una pizca de todo, incluyendo tu genialidad. Te vamos a dar un pequeño obsequio por parte del hospital. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Vámonos al Taylor.